un derrumbe bastante importante. Eh, Inicialmente les voy a comentar las tareas que hacemos nosotros en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que ver en materia pericial, son incendios, ¿no? Pericias de incendios, pericias de inhalación de monóxido de carbono y gases tóxicos, explosiones de volúmenes, estallidos de continente a presión, como es el caso de calderas, accidentes por electrofusión, ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y otros medios electromecánicos, puede ser con máquinas de uso industrial u otro tipo, hurtos de energía, aquellos casos que hay viviendas o comercios que por ahorrarse los gastos, digamos así, este, realizan alguna de este tipo de maniobra para beneficiarse con la energía, gas o agua corriente o algún otro tipo. Derrumbes de edificios, obras, viviendas, ya sea en obras o que ya estén en funcionamiento. Caídas de andamios y silletas, caídas de personas en altura, condiciones de habitabilidad. Esto es, ahora no se hace tanto, en un momento se hacían condiciones de habitabilidad que tenían que más que ver con viviendas donde se usurpaban y las condiciones eran muy precarias y se iba a verificar si eran habitables o no, o qué medidas tomar para que estas personas no pudieran sufrir algún tipo de accidente en el interior de la misma, ¿no? Muchas veces se ordenaba el desalojo y se le daba otro destino y se devolvía la vivienda a su propietario original. Y después, cualquier tipo de asesoramiento que tenga que ver con la especialidad, ¿no? Ya sea ingeniería eléctrica, mecánica, ingeniería civil. Recuerdo la charla del ingeniero Yuri de la provincia de Buenos Aires, donde hablaba de la profesionalización que estaban teniendo tanto los cuerpos judiciales como las policías provinciales y nacionales, debido a la complejidad que va adquiriendo la materia y también se va generando la necesidad cuando en los distintos juicios, ya sean orales o de instrucción, aparecen peritos de parte que son profesionales y que requieren una respuesta más profesional, ¿no? Más profesionalizada. Esto hace que se dé que las fuerzas y las autoridades judiciales vayan adquiriendo, vayan empleando ingenieros o profesionales para afrontar este tipo de pericias. Bueno, esta, como les comentaba, la explosión y derrumbe de Salta 2141, de la calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, esto fue calle Salta, esquina Oroño, se produjo una gran explosión que produjo el derrumbe de un edificio de 9 pisos, ¿no? Estaba formado este edificio por 3 cuerpos, ¿no? Está el cuerpo, quedó sobreviviendo el cuerpo del frente y el contrafrente, y el cuerpo central se derrumbaron íntegramente los 9 pisos, con afectaciones a los otros 2 cuerpos y edificios aledaños, como se puede ver en las distintas construcciones que estaban alrededor. Esto se produjo en horas de la mañana, mucha gente estaba trabajando, otra gente estaba ocupando el edificio, lo que produjo que parte de las personas, ¿no?, de las víctimas, tuvieron que ser rescatadas del interior de los escombros. Para esto, lo que se hace, bueno, yo quiero que se configuren un poco lo que debe ser quedar debajo de los escombros de 9 pisos, y el esfuerzo humano que hay que hacer para remover, para rescatar estas víctimas, ¿no? Esto se hace una búsqueda con canes, con perros, los cuales se cuenta con 2 tipos de búsqueda o 2 tipos de animales que reconocen. Víctimas que se encuentran vivas, que están vivas bajo los escombros, o víctimas que han fallecido. Respecto a las víctimas que estos canes que buscan y encuentran las víctimas que están vivas, si ven algún lugar que pueda haber una víctima ahí que todavía esté viva, se sientan en ese lugar y ayuda a la parte operativa del cuerpo de bomberos a buscar en ese lugar.
Lo que en este caso es una cuestión desesperante, ¿no? Porque sabemos que hay una víctima, en el lugar. Ahí vemos en el extremo izquierda cómo los bomberos están buscando en un lugar específico, ¿no? En la parte contrafrontal del edificio, a remover como sea los escombros para llegar a la víctima. Y dentro de esta remoción también hay que tener cuidado de cómo se remueven, ¿no? Esta remoción no puede ser al azar, sino que buscando que no se produzcan nuevos derrumbes entre todo este cúmulo de escombros inestables, para no seguir perjudicando, para que la víctima no se asfixie o no reciba más peso, ¿no? Bueno, Perdón, ¿podría compartir la presentación? no se Solamente se ve ve, la primera. Discúlpeme que le interrumpa. por favor, ¿no se ven las imágenes? Lo que podés volver a hacer es parar de compartir pantalla y volver a compartir. Se ve que se quedó Sí, colgado. se ve perfectamente, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó Hay que entonces? ponerlo, Hugo, hay que ponerlo en modo presentación. Fíjate que dice algo ahí y ahí te va a quedar como debe ser. Lo tenés arriba a la derecha, modo presentación, algo así. Dice presentación de diapositiva. F5. ¿No se ve ahí? Sí, perfecto. Y ahí se ve perfecto. Bueno. Bueno, como les comentaba, bueno, acá se ven, es toda la parte central del edificio que fue derrumbada, ¿no? A varias cuadras a la redonda, también sufrieron rotura de vidrio. Perdón, yo lo... Sí, hola. Acá seguimos viendo el trabajo de los rescatistas y la remoción de escombros, cómo quedó reducido el edificio de 9 pisos a escombros, ¿no? Acá bueno, hay una víctima, una sobreviviente que están buscando específicamente, donde uno de los perros detectó que había una víctima entre los escombros, que estaba durmiendo, la agarró en la cama, estaba acostada esta chica, se produjo el derrumbe, bueno, quedó justo debajo de una losa, ahí está, se ve el trabajo mancomunado para rescatar. Acá vemos una vista aérea del edificio y cómo, esto ya se había removido todos los escombros, cómo desapareció totalmente el edificio, la parte central del edificio por el derrumbe. Bueno, esta es parte de la actividad que se hace. Acá vemos una pieza que fue secuestrada, entre otras tantas, que hace que se empieza con un trabajo de búsqueda, un trabajo donde pudo haber sido el epicentro, el lugar donde arrancó la explosión, o cuál fue el lugar donde se produjo el escape, en este caso el escape de gas, que produjo posteriormente la explosión. Y después se va haciendo a través de los testigos y mediante acta, mediante todo un procedimiento, el secuestro de las partes que son más importantes, ¿no? Otras partes que no son tan importantes, digamos, para hacer ensayos o para hacer posteriores estudios, se fotografían y se documentan, ¿no? Todo esto se hace con testigos y siguiendo procedimientos especiales a los fines de que quede todo documentado. Bueno, acá lo que se llegó a ver, que se estaba trabajando sobre, en ese momento se estaba trabajando sobre el regulador de gas, en el gabinete de gas. Esto fue el 6 de agosto de 2013, y fue secuestrada y fue verificada en qué estado estaba este regulador y las llaves que producían la apertura y cierre para el ingreso de gas a la vivienda, ¿no? Fue procesado, inicialmente fue procesado personal de la empresa prestataria de servicio y el gasista que estaba trabajando en el lugar, ¿no? Fue la personal de Litoral Gas y el gasista. Acá lo que dentro de los testimonios y lo que pudimos hablar con los vecinos, inicialmente nos dieron cuenta que había un gasista que estaba trabajando en el regulador para cambiar. Este gasista primeramente afloja los no cierra la llave de gas, afloja las partes para retirar el regulador, y ve que siente olor a gas, ve que hay gas todavía en la canilla. Y habla con el encargado del edificio y le pide si hay de alguna manera que pueda retirar el gas, y puede hablar con un vecino para abrir una hornalla, prender esta hornalla de una cocina e intentar retirar el gas
a través de este medio, ¿no? Esto ya nos da cuenta del desconocimiento, ¿no?, que tenía este gasista matriculado, de la falta de conocimiento en cómo funciona la instalación de gas de un edificio, porque si yo desagoto, ¿no?, evado el gas que te da en el interior de una cañería de un departamento, obviamente en un regulador que alimenta a todo el edificio, con solo un departamento que vaciemos la cañería de gas, la cañería va a quedaría con gas igual, ¿no? Cosa que no era el problema, sino el problema era que no sabemos cómo, ni se entiende, en este caso, dejó la llave de gas abierta. La llave de entrada, la válvula de entrada de gas al edificio, previa al regulador, se encontraba abierta. Y eso fue lo que produjo que al sacar el regulador, ¿no?, a través de las uniones dobles, se evadiera fuertemente gas con una gran presión y resultara la evasión de este gas que ingresó al interior del edificio, inundó la parte media primordialmente, y a través de alguna chispa eléctrica, que puede ser el funcionamiento del ascensor o alguna llave de luz que se haya iniciado, se produjo la explosión, resultando estas 12 personas fallecidas y 62 lesionadas. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de derrumbes, ¿no? Este fue un derrumbe a través de una explosión, de derrumbe en obra por tareas propias en obra, ¿no? Acá vemos un caso del barrio de Colegiales, donde se produjo el derrumbe de una pared medianera, estaban trabajando sobre la estructura de hormigón, y bueno, se produjo, bueno, acá aplastó el baño químico, se encontraba una persona en el interior, tuvo que ser rescatada, y bueno, acá pusimos un poco haciendo una escena donde figura el arquitecto, ¿no?, o el profesional que preocupado por esta fatalidad, digamos, ¿no? Bueno, esto un poco nos lleva a que tenemos que ser conscientes, ¿no?, de los graves daños que se pueden producir, que no muchas veces, ¿no?, y generalmente no son directamente del profesional, ¿no? El profesional sabe lo que tiene que hacer, y no es por falta de conocimiento, sino que generalmente se da a veces el problema en los temas de control y la capacidad, ¿no?, la capacitación del personal que realiza la obra, ¿no?, los operarios, capataces y demás. Pero esto no es culpa de la responsabilidad que el profesional tiene por estar a cargo de la dirección de la obra, ¿no? Acá lo que vemos ahora, pasamos a un derrumbe que se dio en Santa Teresita, en la avenida Costanera. En este caso lo que se estaba era llenando la losa de una estructura de hormigón, que se estaba construyendo a través de camiones hormigoneros. Bueno, acá vemos la foto de la bomba de hormigón, que está bombeando el hormigón. Y bueno, en estos casos lo que se produce es que el sistema este de bombeo, de llenado por bombeo, cuando las superficies son muy grandes y el peso sobre la losa es grande también, produce un impacto sobre la estructura durante el llenado, a través de no solamente la carga estática que produce el hormigón, sino las cargas dinámicas del llenado, que tiene que preverse en cuando se realiza y cuando se proyecta el apuntalamiento. Muchas veces pasa que los apuntalamientos son improvisados, ¿no? Son hechos de forma improvisada y no son estudiados inicialmente. No se hacen los estudios, los cálculos y el diseño para que pueda soportar las cargas a las que están sometidas, ¿no?, que son importantes, más cuando hablamos de estructuras muy grandes. Y necesitan, esto hace necesario que se produzca el dimensionamiento, que se realice el dimensionamiento, que se realice el proyecto de este tipo de estructuras, ¿no? Acá vemos, bueno, acá se había producido el derrumbe, vemos una diferencia de nivel, si se fijan en la parte de atrás, hay un nivel, una altura más corta de columnas y acá una altura mayor. Esta diferencia de nivel también se vio en los apuntalamientos, cuestión que no se tuvo en cuenta, donde al tener una mayor altura tenemos una mayor altura de pandeo y por lo tanto necesitamos una mayor densidad
de apuntalamientos y de arrastramiento del mismo para que pueda soportar el peso. Como ven, se derrumbó la parte que obviamente era más alta, ¿no? Acá vemos la estructura antes del llenado, ¿no? Que se estaba por llenar, realmente una estructura importante, creo que era 30 metros por 15, una estructura bastante importante. Bueno, acá se hizo un informe preliminar, después intervinieron otros peritos, pero bueno, siempre que interviene personal policial, interviene la justicia, se hace un informe preliminar que después puede ser tomado o no como prueba pericial o de otros peritos que se puedan designar al respecto. En este caso se tomó el informe como pericia, como válido, por sobre la de los demás peritos, ¿no? Existen peritos oficiales y peritos de parte. Bueno, acá lo que vieron es la altura que tenía el pandeo, y llegaron a la conclusión, se medí la distancia entre los distintos puntales, bueno, la densidad, los arrastramientos que tenía, y bueno, se llegó a la conclusión, se puede llegar a la conclusión que el apuntalamiento, por ejemplo, no funcionaba como un sistema estructural mancomunado y que no era capaz de soportar los esfuerzos, tanto estáticos como dinámicos, para los que estaba sometido. Y eso produjo el derrumbe. Bueno, esto trajo como consecuencia el fallecimiento de 6 operarios y otros 6 lesionados directamente. Esto se produjo a las 13:30 horas, ¿no? Hora del mediodía se había producido. Eran las 6 de la tarde y todavía estaban buscando entre los restos un operario que faltaba, que fue encontrado fallecido, ¿no? O sea, con esto uno se configura la magnitud de un descuido, la magnitud del hecho y la desgracia que puede provocar. Este hecho trajo como consecuencia condenar al profesional de la obra por resultar coautor penalmente responsable del delito de estrago culposo. Esa es la carátula que se le dio a la causa, y esto trajo aparejado que el profesional fuera condenado a 3 años de prisión en suspenso, más costas de juicio, más, como sabemos, el hecho de haber perdido la causa penal habilita que la causa civil se acelere mucho más y sea mucho más fácil encontrar responsables de quienes se tengan que hacer cargo de todos los gastos de esta desgracia, ¿no? Bueno, también lo que se le impone en estos casos es la inhabilitación por el mismo tiempo de la condena, por el mismo término de la condena, para ejercer como arquitecto, tanto en cargos públicos como en cargos privados. Otras consecuencias que puede traer esto a futuro, pues, además de la pena, en este caso la pena fue de cumplimiento condicional, no fue de cumplimiento efectivo, hasta 3 años, generalmente las penas se establecen por cumplimiento condicional, uno no va efectivamente preso, no va efectivamente a la cárcel, pero queda con una condena. Pero si llega a tener cualquier situación en la vida que lo produce otra causa penal, que pueda verse involucrado en otra causa penal, seguramente esta causa que era de cumplimiento condicional se va a cumplir una condena de cumplimiento efectivo. Este es otro caso. Esta es una concesionaria que está sobre General Paz, la avenida General Paz y San Martín, cruza avenida San Martín, donde se estaban haciendo unas reformas menores, como el grado de intervención no era un gran grado de intervención sobre la estructura, sobre las paredes, ¿no? Sobre las paredes frontales. Si uno ve acá hay unos ventanales, lo que se estaba haciendo era generar en la parte de atrás, sobre la avenida General Paz, más ventanales para poder hacer más espacio para la exposición de vehículos. Acá vemos el derrumbe de la losa, ¿no? Sobre los vehículos, se está usando ese lugar como depósito donde guardaban los vehículos. Vemos el derrumbe de la losa,
justamente antes, minutos antes de que se produciera el derrumbe, esto se produjo en horas de la madrugada, venía un peatón caminando, se ven los videos, lamentablemente no los puedo subir, pero se ven los videos cómo pasa el peatón, y a los pocos segundos de que pasa, cae. Realmente fue un milagro que no hubiera quedado bajo los escombros, cae toda la estructura, ¿no? En este caso lo que vemos es una viga de gran longitud que abarca todo el estacionamiento, apoyado sobre el frente y el contrafrente de la concesionaria. Y acá donde se ve el frente es donde se están haciendo ventanales similares a los que se ven que quedaron en pie todavía, ¿no? Bueno, lo que no tuvieron en cuenta acá, también con intervención de un profesional, habían hecho el aviso de obra y demás, lo que no tuvieron en cuenta además que la pared en este sector, a diferencia que la parte frontal, funcionaba como pared portante, recibía la parte de las cargas esa pared. Al practicar los vanos para introducir los aventanamientos, perdió obviamente resistencia y produjo el derrumbo que pudo haber sido realmente una gran desgracia. En este caso, bueno, no se lamentaron más que pérdidas materiales. Pero bueno, toda obra, toda construcción, toda intervención, hay que tener en cuenta que por menor que sea puede generar un gran perjuicio, y no hay que minimizar las consecuencias, ¿no? Como les digo, bueno, acá había un arquitecto, la obra estaba denunciada en la municipalidad, estaba con los trámites correspondientes, pero no hubo un seguimiento correcto de los trabajos ni una planificación. Acá vemos en la vereda, bueno, con suerte fue en la madrugada, no había gran tránsito de personas o de vehículos, porque también llegó hasta parte de la colectora y no produjo mayores consecuencias. Después otro derrumbe que también fue bastante sonoro y tuvo repercusiones que ha salido de los medios, es el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, ¿no? Acá resultaron procesados. Procesar no significa que sean condenados, ¿no? Uno pasa por distintas etapas en el proceso penal. Uno primeramente es imputado. Si el juez ve que hay elementos como va a procesarlo, que realmente puede tener algún tipo de responsabilidad, pasa a ser procesado. En este caso llegaron a ser procesados. Todavía este proceso está abierto. Esta gente, creo que todavía los responsables de esta obra todavía no tienen condena, no sabemos cómo va a terminar esto, pero bueno, este caso ocurrió en el 2010, ¿no? También el hecho de pasar por un proceso judicial durante tantos años ya configura una pena en sí mismo. Lo procesó y inicialmente los embargó en 10 millones de pesos. Bueno, acá vemos el antes y después de la estructura del edificio, en un gimnasio, que funcionaba como un gimnasio, y se estaba comenzando con una obra en el terreno lindero. Para realizar estas tareas, las tareas que estaban en juego en este momento eran las tareas de submuración. Estaban realizando tareas de submuración y en el momento justo del derrumbe estaban trabajando justamente sobre el borde, sobre el lateral del gimnasio, empezando a realizar algunas partes de las tareas submurales en este sector, donde repentinamente se produce el derrumbe también con víctimas, ¿no? Acá vemos una vista aérea. Acá se llega a ver, acá donde hay una escalera, acá ya hay un tabique de submuración que habían empezado a ejecutar. Acá se ve cómo se desprendió uno de los tabiques, y bueno, el derrumbe fue casi total. Acá vemos las tareas de submuración que están haciendo en el terreno lindero, algunos refuerzos sobre unas bases de la obra del edificio que está frente, que está, digamos, apuntado al gimnasio, y sobre el lateral izquierdo, como ven, es la parte que estaban excavando del lado del gimnasio. Acá tenemos una vista donde ya se sacaron todos los escombros
estos trabajos lo que se hace, se va sacando los escombros en forma metódica, se va fotografiando las armaduras, el tipo de estructura, los hierros que lleva, se va midiendo, se va viendo qué sección tenían las columnas, qué sección tenían las bases, qué tipo de armadura, también de qué secciones. Bueno, se va haciendo todo un trabajo de reconstrucción de lo que era el edificio en sí, para que después puedan trabajar tanto los peritos oficiales como los ingenieros peritos de parte en determinar cuáles fueron las causas que produjeron el derrumbe. Bueno, esto es una vista donde muestra un poco la secuencia, esto es esquemático, ¿no? Donde donde se ve el edificio que volcó, se desplació, ¿no? En el derrumbe hacia el lado del terreno donde estaban haciendo las tareas de submodelación. Otro de los hechos que tenemos como por ejemplo es el del boliche bailable Beara, que era un boliche bailable, también ubicado en el centro, en la Capital Federal. Acá vemos cómo era utilizado normalmente para fiestas. No era un boliche bailable de uso público, sino se tenía eran de fiestas privadas que se tenían que coordinar para hacer las fiestas, ¿no? Bueno, acá lo que se produjo, que había un entrepiso, que es el que se ve acá arriba, que también se utilizaba para el público en general. Bueno, la sobrecarga, más la acción dinámica de las personas que bailando en el lugar, produjo que se cayera el entrepiso y dos chicas que estaban en la parte inferior no lograron escapar, no lograron prever que se caía el edificio y resulta el entrepiso, y resultaron fallecidas. Fallecieron dos chicas de 21 años, 20 y 21 años, por el derrumbe del entrepiso. Esto también es un hecho resonante que salió en los medios periodísticos. Y bueno, acá se trata de un entrepiso que estaba hecho, la estructura estaba hecha de perfiles tipo de hierro C, y estaban amuradas en los laterales con tornillos autoperforantes. Digamos. No, acá se ven los distintos perfiles que formaban el entrepiso, y tenía todo un perfil lateral, de perfil C, ¿no? Y estaban unidos a otro que estaba empotrado en las paredes con tornillos autoperforantes que ni siquiera, digamos, era capaz de soportar el peso de pocas personas, ¿no? Eran llenos de gente y encima un boliche bailable con la carga dinámica que eso significa. Derrumbe de edificio, bueno, este es un derrumbe que fue en Bartolomé Mitre, 1232, Capital Federal también. Bueno, acá también se produjo el derrumbe de toda una parte del edificio, un edificio que tenía 50 años de antigüedad. Acá podemos ver en la vista fotográfica cómo quedaron los departamentos virtualmente partidos a la mitad, ¿no? Se ve en la parte existente, acá se ve la caja de escalera, y bueno, la mitad de esos departamentos cayeron. Acá falleció, acá la ventaja que tuvo esto de alguna manera es que se empezaron a ver fisuras cada vez más importantes, y la gente empezó a autoevacuarse, ¿no? Por eso no se produjeron muchas víctimas, porque la gente logró darse cuenta y empezó a escapar de alguna manera del edificio, a sentir ruidos y gritaban, ¿no? Y se avisaban entre todos los vecinos, con la mala suerte que uno de ellos era hipoacústico, no pudo escuchar las advertencias. Obviamente no salió, no escapó del edificio y quedó entre los escombros y falleciendo, ¿no? Fue encontrado varias horas después entre los escombros. Acá el hijo, me acuerdo que hablaba por televisión y bueno, que buscaba al padre, que no sabía si estaba adentro o no estaba adentro. Imagínense la ansiedad de este muchacho que tenía al papá, no sabía si había salido, lo estaba esperando, bueno, finalmente quedó bajo los escombros. Acá vemos cómo quedó parte del edificio persistente, como las fisuras, las grandes fisuras que se produjeron, y esta toda la parte que se derrumbó, del otro lado, del lateral derecho, la parte derrumbada, ¿no? Y los escombros posteriores. Esto era una estructura mixta, tenía
parte de la parte de hierro, un edificio hablamos de 50 años, y mampostería. Acá vemos una foto más cercana donde se puede ver parte de la estructura. Bueno, acá ya vemos el trabajo del equipo de emergencia, una máquina que estaba trabajando, que estaba haciendo, esto es en el terreno lindero, que estaba haciendo las tareas de excavación, también de sumuración para hacer un sótano con destino estacionamiento vehicular, que produjo el descalce para la sumuración, está trabajando sobre el descalce para la sumuración, sobre las bases de este edificio, y bueno, de acuerdo también está evaluando, de acuerdo a la metodología que se está utilizando en las tareas de sumuración, las causas del siniestro. Este otro caso, que también tuvimos intervención, que fue hace poco, el aeropuerto Ministro Pistarini, el aeropuerto de Ezeiza, donde se produjo un derrumbe en el interior de una construcción que estaba haciendo de estructura metálica y parte de hormigón. Una gran nave se estaba construyendo, ¿no? Y esto se produjo también una víctima por derrumbarse, en este caso, andamios que se utilizaban, obviamente es una construcción de gran altura, toda estructura metálica, y se estaban utilizando andamios importantes, ¿no? Acá se ve el diagrama, cómo estaban conformados todos los andamios, formando una pasarela alrededor del edificio, y el sector del derrumbe. Acá, bueno, también lo que se pudo observar, como en el caso de Santa Teresita, que no estaban dimensionados, faltaban, si acá ven un andamio persistente, y ven que faltan las diagonales, y que tiene una gran altura, estos andamios, y no estaban dimensionadas para realizar, para soportar los esfuerzos a los que estaban sometidos. Básicamente esto es lo que se dio, no sé si se ve en la foto siguiente, ¿no? Pero acá lo que se dio es que, si bien los andamios podían ser utilizados para la tarea, digamos, de pasarela y demás, se había comenzado a desarmar unos andamios centrales y lo estaban colocando por encima de estos andamios. Entonces esto produjo un exceso de peso para el cual este andamio estaba previsto, y se produjo el derrumbe. Esto también está siendo en estos momentos materia de investigación, hay procesados, todavía no hay sentencia, ¿no? Esto es, acá lo que hacemos es un comentario respecto a la fuente, a lo que sale primeramente por ahí cuando interviene en el periodismo, lo que sale primeramente en televisión, ¿no? o en los medios, ¿no? Generalmente hablan con algún operario, algún testigo que da algún dato, y todo el mundo se toma de eso y empieza a dar causas, de cuál fue los motivos del derrumbe y demás. Obviamente los periodistas no hacen pericias, sino que intentan comunicar, y lo más rápido posible, y esto hace que se produzcan grandes errores, ¿no? Cuando se transmite la información, porque no tiene sustento técnico. No son el resultado de una pericia, sino el resultado de apreciaciones, muchas veces de los mismos testigos que estuvieron en el lugar y que pueden haber sido víctimas, ¿no? Acá se hablaba que una grúa elevadora había chocado contra la estructura, y esto produjo el derrumbe. Había una grúa, pero que ustedes la pueden ver, es una plataforma elevadora, no es una grúa, que lo utilizan para subir y bajar elementos y el personal, pero no se había producido este choque, ¿no? Esto salió en medios periodísticos con esta infografía bastante bien hecha, como lo vemos, y con bastante detalle, hasta muestra cómo choca contra el andamio y cómo se produce el derrumbe. Esto, ya digo, es a través de los medios periodísticos. Esto no fue así, las causas fueran otras, por eso muchas veces lo que se transmite a través de televisión o de los distintos medios, gráficos y demás, hay que tomarlo con cierto reparo, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas.
¿no? La verdad del accidente, ¿no? Promocionaban, puse justo esta fotografía porque dice, la verdad detrás del accidente, ¿no? Y después ponen hipótesis del roce de la grúa, casi descartada, ¿no? Primeramente el mismo medio había dicho que se había caído por el choque de la grúa, posteriormente saca esta otra infografía donde está descartando su noticia anterior. Bueno, derrumbes. Acá, bueno, después de estos casos, que son los casos que comentamos, que son los casos más resonantes, para que tengan ideas dentro de, tanto cuando estamos en Policía Federal como bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, las causas, la cantidad de incendios y derrumbes, todas las pericias todas juntas, debemos tener unas 3.000 al año, ¿no? Muy, muy importante la cantidad de pericias que se hacen, ¿no? Teniendo todo el universo de pericias que hacemos, y hay infinidad de derrumbes y infinidad de distintos siniestros que pasan, que no salen en los medios, pero bueno, que muchos de ellos también son con víctimas, hasta con víctimas fatales. Básicamente, como las causas más comunes, más importantes que podemos llegar a vislumbrar, están relacionadas con vicios en la construcción, algún problema en la ejecución, falta de dimensionamiento, algunas construcciones o muchas construcciones que existen que no interviene un profesional y no hay un correcto dimensionamiento, un correcto proyecto, no hay estudios de suelo, no se hace toda la parte técnica necesaria para asegurar que esta construcción sea estable, y sea funcional a lo que tiene que, para que está proyectada, y bueno, esto termina produciendo termina como en algún tipo de siniestro que intervenimos nosotros. Después la falta de mantenimiento y revisiones periódicas, ¿no? Sabemos que en nuestro país el tema de mantenimiento es muy difícil, el mantenimiento periódico es muy difícil de implementar, ¿no? Sabemos que en otros países hasta los puentes tienen protocolos de mantenimiento que son anuales o bianuales. Bueno, acá eso no se practica, y bueno, eso también en los edificios, generalmente en el edificio viejo, de antigua data, hace que se produzcan siniestros, derrumbes, algunos con fatalidades, otros con, ¿no? Deterioros. Bueno, la acción de la humedad, del tiempo, el paso de los años, produce deterioros y las acciones meteorológicas son un agravante más. Acá vemos causas, ya no son derrumbes tan importantes como los otros, pero que han producido en algunas víctimas, ¿no? Acá vemos un edificio viejo con estructura del tipo de los entrepisos ejecutados del tipo vedilla, donde se ven que ha habido mucha humedad, que no hay mantenimiento, y bueno, acá esto está siendo utilizado como vivienda, y bueno, llega un momento que por alguna cuestión, en el uso, algún cambio en el uso, o simplemente por degradación que no se llega a observar, por ejemplo, si hay cielos rasos, muchas veces se deteriora y los ocupantes no llegan a percibir que se está produciendo rajaduras o fisuras o desprendimientos que le den indicios que se va a producir un derrumbe, o que están corriendo algún peligro y se produce un derrumbe, y bueno, en este caso se termina con víctimas. Tiene que ver también acá la corrosión. Cuando un perfil o cualquier material, un hierro de construcción se corroe, sabemos que se expande, produce tensión en expansión, esa armadura, ese perfil, y eso va haciendo que se desprenda el material, y bueno, que la corrosión es tan importante que no llega a ser importante el perfil o el hierro que estemos, si es una estructura de hormigón, los hierros de construcción, y se puede producir un derrumbe. Acá vemos otro, bueno, en este caso, había dos piletas, y habían colocado otra pileta en la parte esta central, ¿no? Y eso produjo un sobrepeso, ya
la construcción estaba deteriorada, los materiales estaban deteriorados, y habían puesto, se nota que le pareció chica esta pileta, era en pleno verano, y pusieron una pileta mayor en este sector. Y ese peso adicional, más el tipo de construcción ya vieja y muy deteriorada, produjo un derrumbe. En este caso no hubo víctimas fatales, sí lesionados, pero bueno, no produjo mayores consecuencias. Pero sí pudo haber sido un hecho de gravedad, ¿no? Si alguien hubiera estado abajo en esta habitación. Como esto produjo lesiones, son transeúnte, iba caminando por la vereda y bueno, no fue lesiones de gravedad, pero sí lesiones que terminaron una causa por lesiones 94, lesiones que establece el Código Penal, sobre esta persona. Bueno, esto es falta de mantenimiento. Bueno, acá hablamos que algo que es muy común es la corrosión, ¿no? La corrosión se expande, la parte que está sometida a la oxidación se va expandiendo y va perdiendo la adherencia al material que está ligado a ella, ¿no? Produce esfuerzos, tensiones, y que con el tiempo, como en este caso, se desprenden y caen, y con los resultados que recién les comentaba. Acá vemos otros deterioros parecidos, a causa de la falta de mantenimiento y de estas cuestiones. Esto se da mucho en construcciones de tipo bovedilla, ¿no? Que hay muchas construcciones así en Capital Federal, y bueno, con consecuencias. Otra de las causas que son comunes en los ejemplos que vimos anteriormente son en excavaciones y submuraciones, cuando trabajamos, y sobre todo con viviendas en submuraciones, cuando estamos hablando de viviendas linderas, que estamos removiendo el suelo debajo de fundaciones y no estamos tomando las previsiones, no estamos usando la metodología que tenemos que utilizar para realizar ese trabajo, que puede producir un derrumbe como los que vimos anteriormente, ¿no? El derrumbe del gimnasio y demás. Después otro caso que es común es el acanaliteado para cuando están haciendo una obra, una construcción nueva, que está entre medianeras, entre edificios existentes, se canaletea para introducir la estructura. Este acanaleteado muchas veces no tiene en cuenta el estado de la construcción lindera y se pueden producir desprendimientos de derrumbes. Acá vemos, por ejemplo, a la izquierda un derrumbe sobre una construcción. Si bien había un apuntalamiento, acá vemos que llegaba, que tomaba ambas medianeras. Esto era utilizado como depósito del edificio lindero, y el peso de los elementos y sumado a una pared vieja produjo el derrumbe en momentos que se estaba realizando una canaleta en la parte inferior, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta en qué estado y los usos de los edificios linderos cuando se va a realizar cualquier tipo de construcción. En este caso, en la derecha vemos también una obra nueva, que están haciendo la estructura en etapa de ejecución de estructura de hormigón, donde se canaleteaba para después alojar la viga. Acá como vemos, no sé, tendría unos 20 metros esto de largo, y canaletearon los 20 metros completos para colocar la viga, más del 50% de la pared. Se produjo el derrumbe y el operario que estaba haciendo la canaleta quedó atrapado entre los escombros, y este operario resultó fallecido. En este caso vemos derrumbes a causa de deficiencia de encofrados. Acá una obra que se estaba llenando, se derrumbó, no quedó nada, se derrumbó totalmente. A veces el hecho de no dimensionar los encofrados, de no diseñarlos previamente, dejar esto en manos directamente del capataz o del contratista, puede traer pérdidas mucho mayores a las que realmente hubiéramos soportado si reforzamos un poco más la estructura de encofrados, ¿no? Acá vemos en la izquierda uno donde se ven algunos puntales resistentes, donde no se condice la altura con la sección de los puntales, y encima no están arriostrados, ¿no?
generalmente es bastante visible, cuando se producen estos casos es bastante visible a simple vista, ¿no? cuál fue la causa, ¿no? Más allá de todo el trabajo de dimensionamiento y demás que se tenga que hacer. Esto también, otros derrumbes por falla de apuntalamientos, y otras también por rebaje de paredes, en el lateral derecho, que tienen más o menos, se van dando, son las causas más comunes que vamos encontrando. También el de la izquierda con una víctima que no fue fatal, pero sí que estaba mirando, estaba inspeccionando cuando estaban hormigonando, en el momento de hormigonar, y se produjo el desmoronamiento. Hay que tener en cuenta el tema de, en este caso hay que tener en cuenta el tema cuando se llena con bomba de hormigón, cuando se utiliza el sistema por bombeo. Las cargas del hormigón son dinámicas y se dan con una bastante rápido, digamos, ¿no? Es decir, en forma bastante acelerada se llena, lo que es bueno para la obra, pero hay que tener en cuenta que ahí tenemos que utilizar o tenemos que dimensionar los encofrados para soportar esta carga dinámica y en tan poco tiempo, ¿no? Que no es lo mismo cuando se llena por guinches y no es por hormigón elaborado, no es que lo llenamos con bomba, que se tarda más el llenado y al ir fraguando el hormigón un poco va colaborando para el sostenimiento de la estructura. Acá vemos otro caso por acá canaleteado, donde también se produjo una víctima, acá con lesiones, donde vemos la pared tenía 45 centímetros de espesor total, y el rebaje sobre la pared que se estaba haciendo para alojar otra viga de hormigón era de 30 centímetros. Bueno, acá lo que se intenta es recuperar la pared. Estos 30 centímetros pertenecían al lindero de al terreno de la obra, y obviamente quería recuperar. Pero bueno, hay que realmente diseñar o programar cómo se hacen estas tareas para evitar que se produzcan este tipo de derrumbes, ¿no? Si sabemos cualquiera de nosotros que es imposible que no se produzca un derrumbe cuando a una pared le estamos sacando más del 50% de la sección. En estos casos, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires prevé que no se puede rebajar más, no se puede rebajar más del 50% del espesor de la pared, que también es riesgoso, digamos, ¿no? O sea, esto no es solamente, si bien el Código lo hace esta prohibición, esto no significa que además, como profesionales, no tengamos que apuntalar y ver la manera de cómo podemos diseñar o cómo podemos programar este tipo de trabajo para que no se produzca un derrumbe. Y si es necesario hacer una pared, tirar la pared porque no es posible realizarla de esta manera, porque queremos recuperar parte del terreno, bueno, habrá que hacer una pared nueva, ¿no? Pero acá en estos casos, bueno, se producen víctimas, que después los gastos son mucho mayores, ¿no? También yo creo que estas obras, lo que pasa es que a veces los profesionales tienen varias obras, encargan las tareas y bueno, el personal realmente no llega a ver, no se llega a dimensionar la gravedad de lo que está realizando y se producen este tipo de hechos. Por eso es importante estar presente e identificar cuáles son los problemas más importantes, cuáles son las causas más comunes, para intentar evitar que se produzcan y tomar medidas al respecto. Acá vemos, bueno, esto es una explosión de gas, donde había una pérdida en la cañería de gas y se produjo el derrumbe. Acá lo que se hace es, bueno, verificar, se particiona, instalación de gas, y se verifica a ver dónde está la pérdida, y bueno, después hay que secuestrar, cuando hay víctimas sobre todo, hay que identificar específicamente dónde está el problema, con esto se deslindan responsabilidades, si hubo un gasista que estuvo trabajando en el lugar, si esa cañería pasa por una pared medianera y pertenece al vecino, o es de la propia casa donde se produjo el derrumbe. Esto va a hacer que las responsabilidades caigan en distintas personas. Por eso es importante determinar cómo y dónde se produjo la evasión de gas. En este caso, era de la propia vivienda, era un contrapiso de la cal con cañería que no estaba con revestimiento
cañería de gas que no tenía el revestimiento de epoxi, y se produjo el deterioro, la corrosión de la cañería, y se produjo una pérdida en contrapiso con una explosión que también con víctimas por quemadura y por el derrumbe de la pared. Bueno, acá vamos a hacer un pantallazo, yo creo que estoy en horario, ¿no? Vamos a hacer un pantallazo general sobre submuraciones, no es, esto no intenta digamos, que vayamos a instruir a nadie sobre cómo se realiza una submuración y demás, pero en vista de los hechos que tuvimos es para ver en general cuáles son los métodos más comunes y que son los que mejores resultados dan al momento de evitar que se produzca algún derrumbe por submuración, ¿no? Y esto es de carácter general. Cada obra en particular hay que analizar el tipo de suelo, los tipos de estructura, las antigüedades y demás, ¿no? Cuando hablamos de tipo de estructura, no es lo mismo una estructura de un edificio, departamentos, que tiene las columnas a una distancia de 3, 4 metros, que la estructura de hormigón independiente, que la estructura sea de portante, que las columnas de hormigón estén más separadas. Cuando se hace una simulación sobre un edificio, por ejemplo, en el caso del gimnasio que vimos antes, era de gran luz, con las columnas muy separadas, y eso lo hace, cuando nosotros estamos trabajando sobre la base, lo hace más proclive a que se pueda producir algún tipo de derrumbe si no utilizamos los métodos adecuados, ¿no? Este fue también, es otro que fue en el 2007, en la calle Pedro Bellena, 1654. La vecina quedó, la mujer que vivía acá, en la mitad de la casa. Si estaba del otro lado de la mitad de la casa, se caía con toda la estructura, ¿no? Se pudo salvar, no hubo víctimas, pero realmente una desgracia con suerte, ¿no? Y también se estaban realizando tareas de submuración. Bueno, como sabemos, hay dos tipos que son los tipos más comunes que se utilizan para realizar submuraciones, que son por ataques sucesivos o posetes, ¿no? Lo que se busca acá es no descalzar la pared de un solo tramo, es dividir las cargas sobre la pared para que podamos trabajar sobre sectores predeterminados y así hacerlo en forma secuencial hasta que terminamos toda la submuración. Para esto se dejan taludes, se hace la excavación central, se deja taludes sobre las paredes medianeras, los que después van siendo retirados en cierta secuencia a medida que se va avanzando con la submuración. En general, lo que se pide, más allá que el estudio del suelo después pueda indicar que haya que tomar otras previsiones adicionales, ¿no? Pero en general no se puede retirar más del 25% del largo del muro comprometido, ¿no? Por eso es que se enumera de 1 a 4 los tramos y se van retirando en secuencia, ¿no? Para los casos de muros, que no es un muro portante, que sea parte de una edificación, sino que es una simple pared medianera de 2 metros, acá las normas generalmente permiten que se pueda retirar el 50% en cierta secuencia del suelo que está debajo de las bases. Y acá, bueno, vemos el caso de un muro sobre uno de los laterales, un muro de cerramiento, que es un muro portante, y sobre el frontal, sobre la pared frontal, tendríamos un edificio o una vivienda que ya el muro está cargado. Entonces lo que se hace es se divide en tramos y se enumeran del 1 al 4 en el caso de la pared cargada, y bueno, y después se va retirando en secuencia, todos los 1, todos los 2, todos los 3, todos los 4. Yo sé que la mayoría de los ingenieros, sobre todo los ingenieros o profesionales de la construcción, lo conoce, pero bueno, nos encontramos en la mayoría de los casos que no se respeta esto, no se respeta esta secuencia. En la mayoría de los casos no se han hecho estudios de suelos previos para determinar la capacidad del suelo, los ángulos de
fricción interna, bueno, todos aquellos parámetros que nos permiten dirimir qué sistema utilizar y cuál es el método más apropiado. Acá vemos como una vista ya en perspectiva, cómo se debe realizar, la banquina mínima que se debe dejar de 1 metro y el ancho que es recomendable de 1,5 metros como máximo para poder retirar los taludes para luego poder construir las submuraciones. Acá vemos la secuencia, un poco cómo se debe ir realizando. Bueno, esta mujer vivía en la casa que yo decía, quedó descolgada esta foto, pero es que vivía en una de las viviendas anteriores donde se produjo el derrumbe y se quedó sin vivir. Tuvo que después buscarle, la empresa tuvo que buscarle constructora, creo que en un lugar donde, hasta que se hicieron las reparaciones, donde alojarse. Bueno, acá vemos un poco un gráfico con las tensiones y demás, la cuña, los parámetros de cálculo para verificar la altura crítica y bueno, los ángulos de talud y demás para este tipo de tareas. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, de pilote de tracción, que es los pilotes de tracción son utilizados para soportar de alguna manera el esfuerzo sobre el volcamiento sobre los tabiques de submuración, los que tienen que ir anclados fuera de la cuña móvil del terreno. Bueno, es un ejemplo de cómo deben ser ejecutados. Se saben que estos pilotos de tracción son provisorios, ¿no? Nosotros estamos invadiendo con estos pilotos en caso de poder ejecutarlos, ¿no? La finca lindera, si la finca lindera después va a construir, va a hacer un sótano, estos pilotos de tracción los va a eliminar, los va a sacar. El código de edificación también especifica que estos tienen que ser móviles, que no son estructuras fijas, digamos, no móviles, sino que son fijas, que nos quedan en forma permanente, que pueden ser retiradas por el vecino, y si al ser retirado se produce esto lo especifica el código de edificación, especialmente si se produce algún daño sobre la estructura posterior, sobre la estructura ya ejecutada, no es responsable de la vivienda que está realizando los trabajos sobre el terreno donde están los pilotes de tracción, ¿no? Bueno, acá vemos qué pasa con la estructura cuando ya construimos las partes, las losas y demás que van ayudando que van haciendo que la parte, reforzando la parte de la estructura para evitar el trabajo de los pilotes de tracción que dejen de funcionar para poder removerlos, ¿no? Cuando venga la construcción posterior. Bueno, después vemos acá distintos tipos de apuntalamientos, los conocemos todos, que se deben utilizar para estos casos, detalles constructivos, tanto del piloto de tracción como la forma en que se ejecuta. Bueno, acá tenemos un caso donde vemos cómo podemos trabajar si nos encontramos con bases. Muchas veces cuando realizamos excavaciones nos encontramos con el edificio lindero. Perdón, Hugo. Hugo, me disculpas, hay varios colegas que están planteando que se te escucha muy bajo. Perdón. De acercar un poco más al micrófono. Sí. Gracias. Bueno, acá vemos otro derrumbe. Este fue recientemente, hace un par de años. Había un supermercado chino, también estaban realizando una excavación, se ve la máquina que estaba realizando la excavación, estaban realizando submuración, ¿no? Ya estaban sobre... Generalmente esto se produce cuando, no en las excavaciones de los sótanos, sino cuando ya están trabajando sobre la zona cercana a las bases del edificio lindero, ¿no? Si está realizando una submuración. Y se produjo el derrumbe del supermercado con una víctima fatal, se llamaba de apellido Continello, trabajaba en la televisión pública este muchacho, y bueno, falleció a causa del derrumbe, tenía una vivienda sobre el supermercado y falleció a causa del derrumbe, a causa de las tareas que se están realizando en la finca lindera. Esto todavía está en materia de investigación,
¿no? Si bien se está trabajando en la vivienda lindera y se produjo el derrumbe, acá lo que se analiza también es la estructura del edificio que se derrumbó, en qué condiciones estaba y si había algún vicio oculto que del lado de la obra no lo pudiera haber previsto, ¿no? Más allá de todos los análisis que se debe hacer de estudio de suelos y estructuras y demás. Esto hace que intervengan distintos peritos, distintas especialidades, y bueno, y se llegue a una conclusión cuál fue el desencadenante que produjo este derrumbe, ¿no? Acá vemos otro caso de una vivienda, ¿no? Donde vemos la pared, si vemos en la parte inferior, se estaba descansando la pared, se estaba haciendo una excavación. Acá no es submuración, sino que se quería hacer un piso más bajo y se hizo una excavación paralela a la pared, se estaba retirando la tierra y se produjo esta fisura. El otro método que es muy similar al método de ataques sucesivos es el de Possete, con la diferencia que no se retira toda la tierra del centro primeramente, sino que se trabaja sobre el perímetro para hacer la submuración y después se retira el suelo central. Esto se realiza sobre todo en los casos en los casos donde los anchos de los terrenos no permite realizar el trabajo de excavación primeramente. Entonces primero se realiza la submuración y después se retira la tierra del centro para hacer el subsuelo. Acá vemos el de la izquierda, un clásico ejemplo del método por posetes, ¿no? En el de la derecha vemos la armadura que se está colocando y el orificio que sería para alojar el pilote, ¿no? Un pilote de tracción. Después otros muy comunes, hechos muy comunes que tenemos es el de derrumbes y desprendimiento de parte de estructura y mamposterías en tareas de demolición, ¿no? Generalmente vamos tenemos muchas intervenciones en estos casos, y generalmente por una falta de presencia del profesional, tanto de presencia física como de proyectar, ¿no? De analizar cuál pueden ser las causas que pueden llegar a terminar en un derrumbe, primeramente para tomar acciones al respecto, como puede ser apuntalamientos y demás, ¿no? Por ejemplo, afianzar partes inestables de la construcción, examinar los edificios linderos, bueno, interrumpir su suministro de agua, gas, electricidad, determinar el método de trabajo que vamos a utilizar. Determinar, bueno, acá habla de las zonas también de la zona de seguridad, o la utilización de andamios, ¿no? Y verificar la posibilidad de derrumbe. Acá a la derecha vemos un ejemplo donde se ha cortado las vigas para después se ha desvinculado, por ejemplo acá en un sector se ha desvinculado de la vivienda lindera, que está bien hecho, la tenemos que desvincular, ese trabajo está bien analizado, para que después cuando vamos a tirar, cuando vayamos a producir la demolición, no tengamos consecuencias sobre la vivienda lindera. Pero hemos dejado las vigas en el aire, sin ningún tipo de apuntalamiento, y bueno, acá lo que se produjo fue el derrumbe de una parte de la losa, ¿no? También con un operario que quedó atrapado. Pero estas vigas no cayeron realmente, están virtualmente en el aire y en equilibrio inestable, sin ningún tipo de apuntalamiento. Lo mismo pasa en el detalle de la foto de la izquierda, ¿no? Donde hay un sector de la construcción de la planta alta donde la han dejado sin ningún tipo de apuntalamiento con riesgo de caída. Otro caso común es depositar gran cantidad de escombros, por ejemplo, sobre losas. Estamos demoliendo y no vamos retirando los escombros, esto produce una carga adicional sobre las losas y la estructura que produce derrumbes, no por el método de demolición en sí, pero sí por la sobrecarga, digamos, que estamos generando, porque no estamos retirando el material en forma continua, ¿no? Conforme conviene para no sobrecargar las estructuras. Acá vemos otro ejemplo de
Acá había una pared en el sector contra la medianera que se derrumbó, estaba virtualmente en el aire, cortaron el vano y se produjo el derrumbe con el aplastamiento de un operario. Y sobre el lado derecho una escalera que el último descanso, no sé si llegan a ver, se cayó la escalera sobre un operario, y habían cortado el vano, la estructura, ¿no? Quedaba en el aire, sostenida sobre un lateral que no era estructural, sino que simplemente estaba vinculada a través del reboque. Bueno, se produjo el derrumbe de la escalera y sin ningún tipo de apuntalamiento, con una víctima fatal. Después, bueno, desmoronamiento de tierra, estos son muy comunes en excavaciones de zanjas, cuando hacen construcciones de redes y demás, que no se hacen estudios de suelos previos y no se realizan las estructuras de contención necesarias para realizar las tareas. Si hay presencia de napa freática, esto lo hace aún más inestable, y bueno, se producen desmoronamientos que en muchos casos terminan con víctimas fatales o lo mínimo lesionados, ¿no? Y bueno, también vamos, si no dejamos talud, tenemos que dejar construcciones para realizar encivamientos y demás para evitar estos derrumbes, ¿no? Que es un poco así esquemático. Lo paso rápido esto porque no es nada que no conozcamos, pero bueno, el tema hacía necesario que uno más o menos explique y muestre los conceptos más básicos, ¿no? Todas estas estructuras, de acuerdo a la altura, la excavación y la profundidad, hay que calcularlas, ¿no? Sabemos que el estudio del suelo vamos a determinar altura crítica, ángulo de fricción interna, bueno, los parámetros del suelo, y realizar los cálculos para que soporten las presiones que va a existir. Después, bueno, el tema de las cercanías a los bordes de las estructuras, ¿no? A veces calculamos bien toda la parte de entibamientos, qué sé yo, y después se acercan para hacer descarga de materiales con camiones y demás, que generan cargas extras que no las tuvimos en cuenta primeramente y produce demoramientos. Esto es muy importante, la capacitación del personal, y que lo tengamos al personal realmente informado de cómo se debe desarrollar las tareas, ¿no? Planificar las tareas para que no se produzca este tipo de situaciones que puede traer, que puede desencadenar en un siniestro. Bueno, acá vemos algunos ejemplos que hemos intervenido, donde se han producido demoramientos, todo con atrapamientos de personas, ¿no? En todos estos casos resultaron con víctimas. En este caso la napa freática, bueno, es muy común cuando hay agua, si no retiramos el agua permanentemente, no tenemos el achique, bomba de achique en forma permanente, que por malas condiciones del suelo, la hayamos estudiado primeramente, se va produciendo un deterioro y un ablandamiento que puede terminar en desmoronamiento. Después, bueno, realizar, como ya vimos, toda la revisión técnica del apuntalamiento, ¿no? La evaluación, realizar apuntalamientos preventivos que estén dimensionados adecuadamente. Acá vemos, por ejemplo, bueno, un apuntalamiento que está bien ejecutado del lado izquierdo, y bueno, una obra que se derrumbó del lado derecho, es una obra que se produjo un derrumbe por no ser el adecuado el apuntalamiento para soportar las cargas a las que estaba sometida. Bueno, la parte reglamentaria, que es la más básica, ¿no? El decreto 911, las resoluciones de higiene y seguridad, el código de edificación. Bueno, después está la ley 3562 y 4580, donde se habla de demoliciones, excavaciones, y la utilización de pilotes de tracción, que un poco comenté anteriormente, ¿no? Ahora salió una nueva disposición en el código de edificación donde se implementa los permisos para microobra, y se divide en distintos segmentos de acuerdo a la superficie y el tipo de obra que se va a realizar, ¿no? Microobra menor de 30 metros cuadrados, obra menor hasta 500 metros cuadrados, ¿no? Y después
obra media de 2.500 metros cuadrados y de 2.500 cuadrados hacia arriba, obra mayor. Esta segmentación va acompañada de la cantidad de profesionales que tienen que intervenir de acuerdo al tipo de obra. Esto realmente me parece un avance, ¿no? Porque hay obras pequeñas donde no había profesional que interviniera, ¿no? Es decir, y realmente a veces, como en el caso de la explosión de Rosario, que vimos primeramente, una tarea realmente sencilla, que es el reemplazo de un regulador, que no lo hacía ni siquiera un ingeniero o un profesional o un arquitecto, sino que lo podía hacer un matriculado, produjo un siniestro de tanta magnitud, ¿no? Por eso es muy importante, me parece, esto donde se le da más intervención a profesionales en construcciones que por ahí en otro momento no necesitaban, no se pedían ni siquiera los permisos correspondientes, ¿no? Y nos hacían evaluaciones estructurales y demás. Bueno, después en los derrumbes tenemos otros casos que son derrumbes por incendio, ¿no? Este es el caso de Iron Mountain, donde se produjo el derrumbe de la pared del frente de la edificación. Esto se produce a causa, justo en el mismo momento que se produce la falla de la estructura metálica, ¿no? La falla de estructura metálica sabemos que por acción de calor entra en termofluencia, ¿no? Baja la capacidad portante de acuerdo a cómo aumenta la temperatura. Y esto lo que produjo es que las cerchas cedieran, y en el momento que cede, se produce la caída de la pared, que bueno, trajo a bomberos y gente de defensa civil como víctimas, ¿no? Entre los bomberos hay algo que en todos los casos, los bomberos, es muy común decir que las estructuras se desmoronan y aquellas partes de la estructura al momento de caer caen hacia el lado de afuera, ¿no? No caen hacia el lado de adentro comúnmente, no hacia de afuera, ¿no? Es decir, al derrumbarse, la estructura la lleva hacia adentro de la construcción. Pero eso se da muchas veces en estructuras de hormigón, que tienen hormigón, pero hay que pensar que las estructuras metálicas dilatan, y cuando tienen una luz tan importante, esta dilatación realmente es importante, ¿no? y causa un efecto sobre los elementos constructivos. Entonces esto al dilatarse lo que hace es empujar, en realidad, antes de desmoronarse, antes de caerse, empuja las paredes hacia afuera, y ahí se produce un derrumbe que en la concepción de los bomberos, por una cuestión de experiencia y de tantos años, y ver estos tipos de derrumbe que siempre caen hacia adentro, en este caso no se tuvo en cuenta y bueno, terminó en una desgracia con los rescatistas, 8 rescatistas que fallecieron. Bueno, acá vemos cómo se deforman las estructuras, sobre todo la estructura de hierro, ¿no? Un incendio este no es un incendio muy grande y sin embargo vemos cómo se doblan, cómo se deforman los perfiles, ¿no? Acá vemos cajas de cartón que todavía están persistentes y vemos los perfiles al lado todos deformados, ¿no? Esto para graficarse visualmente el impacto que tiene el fuego sobre las estructuras metálicas. Bueno, las estructuras, lo que se evalúa es la resistencia al fuego, temperatura crítica, estabilidad del fuego, ¿no? Es decir, una estructura, como dijimos, metálica, tiene poca estabilidad por termofluencia, estabilidad del fuego. Esta se puede lograr mucho mayor estabilidad en el caso de que fueran revestidas con hormigón. El hormigón tiene mayor resistencia. Bueno, son todos elementos que uno al momento de diseñar tiene la ley 19.137, higiene y seguridad, bueno, también habla de los elementos y su resistencia al fuego, y de acuerdo a su uso, qué resistencia al fuego tiene que cumplir cada parte de la construcción, para evitar que en caso de producirse un incendio, los daños sean, sobre todo sobre la estructura, lo menor posible, ¿no? Y bueno, también habla de las sectorizaciones para que no se propague a otras. Hugo, Sí. perdóname, pero tengo que llevar a cabo un papel muy antipático. Sí, ya terminó. Decirte, claro, que vaya redondeando porque estamos excedidos en el tiempo.
Perfecto. Bueno, no, ya terminaba. Ahí se me escapó el PowerPoint, así que quedaban 3 filminas más. Bueno, pido disculpas, no me di cuenta del tiempo, si se hizo muy largo. Bueno, un poco fue dar un pantallazo general de las causas más comunes, ¿no? Y un poco alertar que nuestra acción, en nuestro trabajo profesional, mayormente el tipo de casos que mostré acá, no todos, hay algunos casos donde por ahí el profesional está más comprometido, pero en estos casos es evitable el compromiso profesional, ¿no? que respecto a una causa penal, si se toman ciertas previsiones en cuanto a la capacitación de los obreros, que esta capacitación quede documentada, que si disponemos la realización de un sistema de apuntalamiento, este sistema de apuntalamiento quede documentada, porque si nosotros vamos a hacer la pericia y esto no está documentado, es muy difícil probar después el profesional que él realmente pidió una cosa y se hizo otra, ¿no? Y un poco era llevar esto, que vean cuáles son los casos más comunes y de esta manera poder ver, tomar las previsiones en este sentido y de documentar, ¿no? Lo muy importante cuando se producen este tipo de casos, ¿no? Si no pasa nada, yo le comenté al capataz, le dije, lo hizo, pero si pasa una circunstancia, cualquier tipo de estos hechos, es muy importante para el profesional y para su responsabilidad poder tenerlo documentado. Esto ayuda a que se pueda bajar una pena o realmente no quede comprometido después en el proceso penal. Bueno, es todo, con esto terminamos. Jorge, ¿le vas leyendo vos las preguntas? Bueno, Hugo, ahí hacían una consulta sobre, en los derrumbes, sobre todo de medianera en algunos casos, en el que estaba la foto del baño, si ahí fue un tema de apuntalamiento, de alguna descalce, ¿cuál fue el motivo que lo generó? Bueno, ahí lo que estaban haciendo era una excavación lo que excavaron para retirar el tierra, la tierra negra inicialmente, y empezaron a construir con la estructura. Y lo que hicieron es descalzar parte del cimiento, que era un cimiento de mampostería, ¿no? No era de hormigón. Lo que pasa es que después las obras se dilatan, se hacen largas, uno piensa que va a llegar con ciertos tiempos, y al alargarse, bueno, las inclemencias del tiempo, la humedad, va socavando esas paredes, las va debilitando en la fundación, y eso es lo que terminó que en un momento dado no lo evitieran, encima esto pasó de noche, se produjera el desprendimiento y la caída de la pared. Hola. Sí, sí. Bueno, ese sería más o menos el motivo. Encima son paredes viejas, con asentamiento sobre cemento y barro, como se utilizaba antes, lo que hace que uno tenga que prestar mayor atención y realizar los apuntalamientos y demás. Bien. En lo relativo al derrumbe del gimnasio fue el que generó la 550, ¿no? La resolución 550/11. Claro, esa es la necesidad de que tengamos que tenga que haber un responsable de higiene y seguridad permanente cuando se realizan esos trabajos, y después, bueno, todo el tema de las presentaciones que se tienen que hacer en la Ciudad de Buenos Aires también para realizar las simulaciones, el plan, el sistema de excavación que se va a hacer sobre las bases y demás, ¿no? Si es coseta, ataque sucesivo, estudio de suelo, bueno, toda esa normativa que envuelve cómo debemos realizar acá los trabajos, ¿no? Ahí teníamos justo una estructura que yo nombraba que era todo el ancho, los 866 del terreno, y había columnas a ambos lados y no había columnas intermedias. Esto hace que la estructura, si bien soportara el gimnasio y las caras que están sometidas al gimnasio, quede más proclive a producirse un desmoronamiento cuando trabajamos sobre una de las dos bases que soporta, digamos, el total de la luz de la viga, ¿no? No está la carga, está repartida en dos bases nada más, sino en varias columnas y bases.
Por eso es importante inspeccionar, ¿no? E intentar no hacer estos trabajos si no se hace una inspección sobre los inmuebles linderos. Es algo que tenemos muy en cuenta, no solamente verificar estructuralmente la obra que vamos a hacer, sino verificar qué es lo que pasa a ambos edificaciones linderas, ¿no? Y bueno, y hablarlo con el comitente, y bueno, es un trabajo que va a haber que hacerlo, y realmente, bueno, como profesional también lo tenemos que cobrar, ¿no? Y sí. Che, bueno, otra cosa que están preguntando, ensayos periciales más comunes y qué ensayo no destructivo suelen hacer, si es que hacen alguno, en las tareas periciales que llevan adelante. En general, todos los ensayos en la construcción para determinar son destructivos, salvo que sean estudios del suelo, estudios de densidades, que haya que tomar densidades, en general algún trabajo que se pueda hacer con rayos X, pero en general son todos después destructivos, ¿no? Para sacar resistencia, se toma alguna parte, alguna muestra, se manda a sellar resistencia a hierro, resistencia del hormigón, resistencia al fuego, en el caso de algo que pueda estar sometido a la influencia del fuego. Bueno, en general, la mayoría de los ensayos que hacemos son destructivos, si bien algunos pueden ser no destructivos, ¿no? Depende del tipo de material y la tecnología. Sí, lo que comentamos que nosotros tenemos como un convenio con el INTI, que contamos con los laboratorios de ellos como apoyo para implementarlo en las distintas pericias, ¿no? Depende de la magnitud del siniestro. No se escucha, no sé si. Ahí estoy. Te decía que una pregunta que están haciendo es sobre el último derrumbe que hubo del edificio sobre General Paz, ahí en 3 de febrero, donde se manejaron varias hipótesis de un río subterráneo, de una pérdida de la cloaca, Claro, de bueno, las más variadas digamos, especulaciones y que no se apreciaban en lo que mostraban de foto y filmación, ¿no? Claro. Bueno, ese es un tipo de caso que yo no sé, puse como ejemplo, creo que el de Seiza, pero pasa en todos, y más cuando tiene repercusión, que la prensa se va avanzando en testimonios, en lo que vio un vecino, o algún operario, ¿no? Generalmente los profesionales de la obra y demás, esperan, no salen inmediatamente porque saben, incluso hasta los mismos involucrados saben que no se puede terminar inmediatamente hasta que ellos mismos tienen que verificar a ver qué es lo que pasó, ¿no? Pero bueno, la prensa enseguida sale con algún testimonio y la gente lamentablemente no conoce todo este proceso y lo toma como verdad, ¿no? Entonces, socialmente se puede quedar algún profesional o alguno queda involucrado y socialmente condenado antes de que haya después pasaron varios años hasta que la justicia capaz que lo exculpa, pero bueno, en los diarios y para el común de la gente queda involucrado socialmente queda involucrado, ¿no? Es decir, con un desprestigio profesional, con todo lo que eso acarrea. Pero bueno, parte del sistema y no lo podemos evitar, ¿no? Por ahí es muy difícil. Sí. No, te iba a preguntar si en esa interveniste o intervino el cuerpo de bomberos. No. La vi, conozco el ciudad, pero yo ahí en ese lugar no tuve intervención. Pero sí sé que se largaron hipótesis que a la vista de lo que había pasado parecían todas apresuradas y un poco factibles, ¿no? Ok, bueno, lo último que preguntan es dimensiones de probeta, que entiendo que eso es variable de acuerdo a lo que tenés que ensayar y manteniendo las condiciones de dimensiones y esbeltez que las normas determinan. Sí, eso es de acuerdo a normas. Además, a veces eso lo evaluamos con el INTI, porque a veces no tenemos la posibilidad de tener, de acuerdo al elemento que se produjo la falla, tiene una sección determinada, no es como una probeta que tomamos antes de hacer la obra, que bueno,
ya contamos con los moldes de probeta y demás, y podemos hacerla a nuestra medida. A veces tenemos que ir adaptando las máquinas y el método de ensayo de acuerdo a la muestra que disponemos después del derrumbe, ¿no? Así que eso es muy variado, muy variado. Con el INTI, bueno, realmente vamos viendo cuál es el método o la forma más conveniente para determinar lo más cercano posible a las cargas y demás que puede soportar esa estructura o a las que estuvo sometida. El audio, Bueno. Jorge. Sí, tengo que seleccionarlo cada vez que quiero hablar. Bueno, no tengo más preguntas por acá. No sé si hay alguno que quiera hacer otra. Creo que la exposición fue variada, extensa y bien documentada, así que viendo que no hay otra en el chat, lo damos por cerrado la exposición. Así que te cedo, Norberto, la palabra. Y bueno, yo voy a hacer uso del privilegio que tengo de cerrar la charla y voy a opinar también. En primer lugar, agradecerle a Hugo por su aporte, por la experiencia, la recopilación de la gran cantidad de siniestros en los cuales le tocó intervenir, como no puede ser de otro modo, por el lugar que él ocupa en el cuerpo de bomberos de la Policía Federal en primer lugar y ahora de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, como decía, voy a hacer un comentario que creo que Hugo, por ser un funcionario público, por el lugar que ocupa, algunas cosas quizá él se cuidó de decirlas, pero nosotros podemos hablar más claro entre nosotros. Cuando se produjo el siniestro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que si mal no recuerdo fue en primeras horas de la tarde, justo a eso de las 5, yo volvía de La Plata, fue un día martes, y venía escuchando una radio AM en donde justamente el conductor del programa dio la noticia, y al llegar a mi casa puse un canal de televisión que estaba registrando, estaba dando, digamos, tomando muestras de los andamios. Y creo que unos pocos días, semanas antes, se había producido el derrumbe del edificio de Sáenz Peña, que estaba ubicado sobre la colectora de la General Paz, que había sido en horas de la madrugada, gracias a Dios. Por eso, entre otras causas, no hubo víctimas. Y esa mañana yo justamente me había quedado en mi casa, ese era un día jueves, porque tenía que viajar al mediodía a San Nicolás a dar una charla en la UTN. Y por ese motivo estaba mirando televisión, los noticieros, y bueno, vi la noticia y vi un arquitecto que recorría todos los canales de aire y de cable, dando las versiones de por qué se había producido ese derrumbe. Él decía que como causas probables, como recordemos, estaba ubicado sobre la colectora de la autopista General Paz, él decía que una de las causas probables podía haber sido las vibraciones que el tránsito transmitía al terreno. Otra de las hipótesis descabelladas que él lanzaba al aire era que podía haber filtraciones o pérdidas de cañerías. Un río subterráneo también fue otra de las causas que daba. Y vuelvo a decir, esto yo lo vi en 2 o 3 canales. Estas irresponsables declaraciones de esta persona carente de los conocimientos más elementales que pueden llegar a producir un colapso estructural, evidentemente llegamos a la conclusión de que estaba encubriendo la responsabilidad que ahí le cabía al municipio. Por testimonios de otros colegas nuestros que tenían obras muy cercanas a esta, que sufrieron los perjuicios porque los vecinos obviamente se preocuparon mucho al oír las declaraciones de este arquitecto,
le paralizaron la obra, y otro colega comentó que le había llamado la atención la esbeltez de las columnas. Era un edificio que, como suele ocurrir, tenía doble altura en la planta baja para posiblemente ubicar algún local comercial. ¿Y cuál es la conclusión? Por la forma en que cayó ese edificio hacia la calle y hacia la derecha, la causa más probable es que haya fallado por pandeo un tramo de columna en planta baja. Entonces, como decía, nos dio tanta indignación porque nosotros nos pusimos a disposición del municipio para colaborar en la investigación y de la Fiscalía interviniente, no nos atendieron, rechazaron nuestro ofrecimiento, y cuando poco tiempo después se produjo lo de Seiza, dije personalmente no quiero que vuelva a suceder lo mismo. Ahí tuvimos más suerte, salimos en una emisora de AM, en mi caso personal, y al rato el ingeniero Castellano y el ingeniero Palacio fueron invitados a hablar en un canal de televisión y pudimos dar nuestra versión de los hechos. El caso del Aeropuerto Internacional de Seiza, nosotros dijimos, y textuales palabras, para no ser acusados legalmente, dijimos que era evidente que allí no había un profesional legalmente habilitado a cargo de los trabajos. ¿Por qué dijimos esto? Lo fundamentamos. Por ejemplo, a simple vista, luego Hugo en su exposición me dio la razón, yo dije que obviamente andamios de semejante altura, sin arriostramientos transversales ni vinculación a ninguna estructura fija, no había Cruz de San Andrés, él dijo, me dio la razón, evidenciaban la falta de un profesional a cargo de esos trabajos, lo mismo que la gran cantidad de personal y equipos concentrados en una superficie muy pequeña, y ustedes recordarán a qué se debió eso. Había una razón política, se querían inaugurar esa obra en pocos días y no estaba para ser inaugurada. Y eso fue lo que produjo este colapso. Ahí había evidentemente una falta de planificación, una falta de organización de obra. Vuelvo a decir, evidentemente no había un profesional, yo para evitar ataques legales dije legalmente habilitado porque la obra no estaba avisada, el contrato no había sido presentado en el colegio, pero lo que sí era evidente es que no había profesional formado académicamente como para dirigir esa obra. Y esta constante se da en todos los demás casos. Hay profesionales, saben todos a quienes me refiero, que no conocen nada de mecánica de suelos, no conocen de empujes laterales del terreno, entonces por eso fallan las estructuras cuando se hacen las excavaciones. Bueno, vuelvo a decir, Hugo nos lo mostró objetivamente. Por ahí él no puede dar los conceptos que yo estoy dando porque él es un perito oficial. Pero bueno, vuelvo a mi función como presidente del colegio ahora para agradecerle nuevamente a Hugo, agradecerle a todos ustedes por acompañarnos, invitarlos a que sigan haciéndolo. Alguien deslizó por allí como pregunta, en nuestra próxima sesión virtual de Consejo Superior del día jueves 16 del mes próximo, vamos a tratar la propuesta de repetir esta serie de charlas, salvo mejor opinión, para el mes de agosto, porque posiblemente tengamos que seguir confinados todavía un tiempo más. Y bueno, hay alguien que dijo que por ahí ameritaría una segunda parte de esta charla. Eso veremos de acuerdo con las propuestas que nos lleguen de todos los distritos. Y bueno, ya lo dijo Marcela antes, el lunes y el martes próximo tenemos 4 charlas, 2 cada uno de los días. Termina donde tengo el machete. Termina el martes, pero el lunes tenemos desafíos normativos para la ingeniería argentina en la pospandemia por el ingeniero Roberto Giordano Lerena. A las 18
el ingeniero Guillermo Gelinsky, va a hablar sobre gestión de recursos hídricos en la provincia de Buenos Aires, y el último día, el martes 30, a las 16, energías renovables, parques eólicos, por el ingeniero Norberto Constanzo, y cierra el ingeniero Ernesto Seltzer a las 18 con las obras de la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Permítame decirle también un mensaje de marketing. Todos los disertantes de todas estas charlas son matriculados de nuestro colegio. Esto habla de la excelencia del nivel de nuestros matriculados. Tenemos muchos otros que se han ofrecido, así es que es muy probable que sigamos con esta serie de charlas. Bueno, no quiero seguir aburriéndolos, reitero mi agradecimiento, me despido de todos ustedes pidiéndoles que se cuiden, que nos cuidemos todos y bueno, que hagamos más llevadera este confinamiento, ¿no? Este aislamiento social fruto del COVID. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias, Hugo. Gracias, nos vemos. Buenas tardes.